Estamos en comunicación con Juan Manuel Valdés, legislador de la ciudad y del Frente de Todos, y queríamos conversar con él acerca del presupuesto 2023 que se sancionó ayer en la legislatura porteña. Juan Manuel, Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo andan? Un saludo grande a todos los trabajadores de la radio. Gracias, Juan Manuel. Bueno, queríamos saber algunos detalles de la jornada de ayer y específicamente que nos cuentes un poco este presupuesto 2023 que tiene algunas características importantes, ¿no? Como haber aumentado principalmente en un área en donde Rodríguez Larreta se ve muy beneficiado, que es el área publicitaria, y no así en otras áreas claves como educación y salud, ¿no? ¿Es así? Es así. Nosotros ayer hicimos en realidad en los discursos un balance también de 15 años. 15 años donde podemos establecer claros ganadores y claros perdedores de la gestión del PRO. Rodríguez Larreta fue jefe de gabinete de Mauricio Macri como en la ciudad, y luego él a cargo de la administración de la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto desde el día de ayer, que es el 15º presupuesto que se ejecuta en su gobierno y el último que le va a tocar a él, era una oportunidad de un balance. Cuando llegó Mauricio Macri a la gestión de la ciudad de Buenos Aires en 2007, había una carga tributaria, o sea, los impuestos que la ciudad de Buenos Aires cobraba sus ciudadanos eran un 53% más bajos. Ha habido un impuestazo en estos tiempos. Y no tenemos un 53% más de luz, más de escuelas, más de salud, más de educación, más de tecnología, más de subtes, de calidad del espacio público, espacios verdes. No tenemos eso, francamente no lo tenemos. Entonces era la oportunidad de trazar una verdadera divisoria con lo que se está haciendo. Cuando Rodríguez Larreta asumió en 2015, había presupuesto en propaganda y publicidad del 2,3%, hoy del 4,3%, mientras el Ministerio de Salud es del 21% y hoy es del 15,2%. En 2015 había un presupuesto en educación del 24,7%, hoy es del 16,8%. En espacio público y en ambiente había 15,8% y ahora hay 11,3%. Bueno, puedo enumerar muchos casos de eso. La verdad que tenemos una ciudad que es récord en materia de recursos. Tenemos 2 billones de pesos para gastar el año que viene. Y no están yendo a los lugares que se necesitan. No están yendo a resolver la situación de los enfermeros, por ejemplo, y de los médicos. No están yendo a eso. Ahora, están yendo a resolver la campaña de Rodríguez Larreta, en hacerle publicidad, 9.500 millones de pesos solamente en publicidad oficial para el año que viene. Juan Manuel, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. Más allá del dato de publicidad que es contundente, ¿no? Se gasta más en publicidad que en educación en la ciudad de Buenos Aires. Uno ve una baja general. Vos recién enumerabas salud, educación, ambiente. La de cultura es terrible. 3,2 a 1,5 es la mitad. ¿A dónde va esa plata? ¿Cuál es ¿dónde está gastando el dinero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Habría que hablar de la deuda de la ciudad? Digo, porque o se está ahorrando en un banco, digamos. ¿Dónde está ese dinero? La deuda, y también están lo que se llaman obligaciones a cargo del Tesoro. Es un inciso de gastos generales que se usan discrecionalmente, a sola firma del ministro de Hacienda, que en el 2015 eran el 0,4% del presupuesto y hoy son el 10,8%. Juan Manuel, disculpa, Juan, te escuchamos un poco cortado, no sé si podrás acercarte más al micrófono, buscar una ventana cerca o algún lugar, así tenemos... ¿Se escucha mejor ahí? A ver, un poquito mejor ahí, a ver, sí. Bueno, decía que hay un rubro que se llama obligaciones a cargo del Tesoro, que son gastos generales que no se especifican a dónde van, solamente quedan a cargo del Ministerio de Hacienda y a sola firma
se reajustan y va del 0,4% en el 2015, cuando asumió Larreta, hoy tienen 10,8% de este gasto discrecional. Claro. Mientras que resolver la cuestión de los enfermeros y de los residentes médicos cuesta 250 millones de pesos por mes y es equivalente a 4.000 millones de pesos por año. Francamente, en un presupuesto de 2 billones de pesos no parece que hiciera la diferencia. Juan Manuel, buenas tardes. Sergio Chousa te saluda. ¿Qué está pasando en materia de ingresos en la ciudad? Porque, bueno, Larreta empezó a barajar una línea discursiva un poco más liberal, un poco más antiimpuestos, pero cuando uno mira los números parece que la presión impositiva no deja de aumentar y además, bueno, hay ciertas maniobras, ¿no?, de aprovechar la nacionalización de algunos tributos. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, esto que te decía, la presión tributaria por las nubes, el 53% aumentó con su gestión, tenemos un 9% de presión tributaria en la Ciudad de Buenos Aires, y el ABL se indexa por inflación. Pocos lugares de la Argentina tienen impuestos que se indexan todos los meses. Tenemos el impuesto a las tarjetas de crédito, que perjudica a 1.700.000 personas. Tenemos el impuesto a los ingresos brutos más alto del país, la alícuota promedio más alta del país. Tenemos todo esto en el contexto de un distrito que está perdiendo empleo. Todavía quedan 18.000 puestos de trabajo menos que los que había antes de la pandemia. Hay jurisdicciones que están plenamente recuperadas en materia de empleo. La provincia de Buenos Aires ya está más de 50.000 arriba de lo que tenía en el 2019. Y sin embargo la ciudad sigue retrasada en esta materia. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay políticas de desarrollo económico, porque el jefe de gobierno no otorgó ningún tipo de exención ni de apoyo a las empresas como significó el ATP, siquiera UNICE. La ciudadanía porteña está absolutamente desactualizada, programas sociales que no se ejecutan. Bueno, todo esto repercute en la tasa de pobreza, repercute en la desigualdad. Hay un doble de mortalidad infantil en el sur de la Ciudad de Buenos Aires con respecto al norte. Sí, bueno, pero pareciera perdóname, Juan Manuel, pero pareciera que la ciudadanía no se hace eco de estos resultados. Digo, ¿cuál es la lectura política de por qué eso no impacta, ¿no?, en un electorado que sigue votando al PRO de manera mayoritaria, ¿no?, y que incluso repercute en la legislatura con una mayoría automática que no permite casi modificar ningún proyecto? Yo creo que hay cosas que son difíciles. Ay, Juan Manuel, te estamos perdiendo, no te alcanzamos a escuchar. A ver si podemos. Que es efectiva. Juan, no te escuchamos todo cortado. Hola. Ahí sí, ahí te escuchamos, perfecto. No, les decía que hay algunas cosas que han salido bien. La verdad es que tener una policía propia, por más que tengamos diferencias con la filosofía de esa fuerza, con cómo está entrenada, sabemos que hay una sensación de mayor seguridad que en otras zonas de la Argentina, a pesar de que creemos que hay lugares preocupantes como la Comuna 1, como la Comuna 4. Estamos hablando de la parte de San Telmo, Constitución, y de la parte de La Boca, Barracas. Todavía creo que en esas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, o por ejemplo el Bajo Flores, existen tasas de delito importantes, pero es cierto que la creación de una fuerza policial propia necesariamente es un salto adelante para la Ciudad de Buenos Aires. También creo que hay algunos embellecimientos en parques públicos y en zonas de la ciudad que hacen la impresión de una ciudad que está progresando. Y creo que hay algo también del sistema político argentino que les favorece su situación. Pensemos, esto no solamente viene del PRO. La Ciudad de Buenos Aires elige jefe de gobierno del año 96 en la Argentina. Es un distrito que tiene recursos ilimitados para necesidades limitadas. Vos que estudiás economía, vos sos economista, Sergio, sabrás que la definición siempre es que los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Creo que la Ciudad de Buenos Aires es uno de esos distritos
que plantean lo contrario, porque vos tenés una ciudadanía que por su poder adquisitivo hace poco uso de hospitales y escuelas públicas en general, y tenés mucha infraestructura, después de muchos gobiernos que crearon los hospitales nacionales, como Ramón Carrillo, tenés mucha infraestructura en la ciudad todavía existente, y tenés 2 billones de pesos de presupuesto. Sí, entonces, y algo que pasa también, Juan Manuel, tiene que ver con el blindaje mediático que tiene Rodríguez Larreta, en donde pareciera que lo que le pasa a la ciudad de Buenos Aires no termina siendo difundido por casi ningún medio. Digo, en términos de problemas de la por eso gestión, con ¿no? esta reflexión, yo creo que quería terminar de decirles con esta reflexión es que desde el año 96 se elige jefe de gobierno. Es un jefe de gobierno que solo tiene responsabilidad sobre el 20% del territorio del área metropolitana de Buenos Aires. Pensemos que todas las problemáticas socioambientales, económicas, sanitarias que tiene el conurbano no parecen ser incumbencias del jefe de gobierno, que ni siquiera le da importancia al saneamiento del riachuelo. No hay agencia metropolitana de transporte para resolver un plan integral para que la gente viaje como corresponde a trabajar acá. Bueno, quiero decirles que tiene muchísimos recursos para pocas necesidades, y que por este motivo Fernando de la Rúa fue presidente, por este motivo Mauricio Macri fue presidente, y por este motivo Rodríguez Larreta sueña con ser presidente, porque la vidriera política que se ha convertido en la Ciudad de Buenos Aires por su abundancia de recursos y por su centralidad en la agenda política, posiciona como vidriera a quien ejerce esta función, porque tiene en general los problemas que lo trascienden, los problemas que en realidad deberían incumbir son percibidos por un gran sector de la ciudadanía como responsabilidad del gobierno nacional. Claro. Entonces, esto, por ejemplo, lo que les decía la generación de empleo. El gobierno nacional abrió programas como el ATP o el IFE que beneficiaron en gran medida a porteños y porteñas, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no pagó ningún costo por no hacer nada equivalente. Hay una cuestión de diseño que tenemos que repensar, o vamos a seguir padeciendo la llegada de jefes de gobierno que no han tenido verdaderos desempeños importantes en materia de resolver los problemas a la gente, y han repartido abundancia en sus distritos, y luego llegan a la presidencia de la Nación, que es un lugar que exige más bien administrar la escasez. Y por eso después nos damos los golpes que nos damos en la cabeza cuando llegan los de la Rúa o los Macri o los Rodríguez Larreta a la presidencia de la Nación. Sin duda. Bueno, de hecho, con lo del presupuesto, de alguna manera, Larreta se está garantizando pauta para su campaña, podríamos decir, ¿no? Es un presupuesto hecho a la medida de las necesidades electorales de Larreta y no de las necesidades de la ciudadanía. Y termino este panorama decirle, por supuesto, que creo que nosotros como fuerza política tenemos mucho que cambiar y mucho que trabajar. Yo no quiero pelearme contra el sentido común. Yo quiero que construyamos un sentido común con la sociedad, y creo que no podemos abandonar agendas como lo que hablábamos recién con Sergio de la política tributaria. No podemos decir que hay que cobrar impuestos de cualquier forma, aun cuando sean regresivos. No podemos castigar al contribuyente. No podemos desatender la agenda de la seguridad. Los que más sufren la inseguridad son los más pobres. Creo que tuvimos un error con respecto a la presencialidad escolar durante la pandemia, que los que más padecieron el no poder llevar sus hijos y hijas a la escuela han sido los que no tenían la computadora ni la mesa en sus casas para que hagan la tarea y para que estén conectados todo el tiempo que fuera necesario. Me parece que hay errores que estamos pagando caro, producto tal vez de encerrarnos mucho en la teoría y poco en el sentido común. Me parece que hay cosas que nuestra fuerza política tiene que ideologizar menos y practicar más. Siempre decía la persona que nos transfirió toda su doctrina y su pensamiento que mejor que decir es hacer. Creo que el peronismo, el progresismo, tiene que volver a retomar esa senda, ¿no? Que mejor que decir es hacer. Y que es una autocrítica lo que estás haciendo, digo, de alguna manera es una autocrítica que le haces también a los legisladores porteños del peronismo porteño. Es una mirada que tengo para con todo nuestro espacio político. Yo te puedo narrar infinidad de logros y de trabajo que hacemos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy orgulloso de los compañeros que tengo, de los 19, los 18, porque 19 me incluyo a mí, 18 compañeros que tengo en la legislatura, que sé todo lo que trabajan, muchas veces a contramano
porque por ejemplo yo te puedo decir todo lo que gasta en pauta publicitaria Larreta para blindarse, pero justamente eso es lo que hace que muchos medios no me quieran sacar al aire. Entonces yo trabajo mucho estudiando y después eso no puede ser reproducido. O si yo quiero, por ejemplo, contar todos los negociados que tiene Nicolás Caputo en la Ciudad de Buenos Aires, yo sé que hay muchos medios que me van a tapar esta información. Entonces no es solamente la cuestión de trabajar, sino que hay que articular una estrategia política que tenga en cuenta esta regla de juego, que no son parejas para todos. Juan Manuel, cuando quieras te invitamos entonces a los estudios de la M530 y hacemos un buen especial de los hermanos Caputo, si te parece. Cuando ustedes quieran.